Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia de ANAMIB. Por favor, hacerme un gesto si me oís bien, si veo para ver que está todo correcto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar esta tarde una videoconferencia que se inserta dentro de las actividades de los grupos de ayuda mutua de ANAMIB. Y esta tarde, concretamente, ya sabéis que ahora los grupos de ayuda mutua, durante el periodo de confinamiento, les hemos dado una orientación algo diferente, haciéndolos un poco más abiertos e integrando contenidos que puedan ser de utilidad a los componentes de los distintos grupos de ayuda mutua online, incluso los presenciales, que también hay personas de los presenciales que intervienen en estos grupos dentro de estas fechas tan especiales para todos. Esta tarde le hemos pedido que nos hiciera una colaboración al abogado Pablo Alonso de Caso y Lozano, abogado con amplia experiencia en defensa de casos de mobbing, de acoso, de hostigamiento, y al que conocemos ya desde hace bastantes años y con el que nos une además una estrecha colaboración, porque siempre que le pedimos que nos eche una mano, la verdad es que siempre está a la altura de las circunstancias y no solo nos la echa, sino que además pues nos orienta, nos resuelve dudas y está siempre dispuesto a colaborar. Tiene un aviso social que le agradecemos muy sinceramente desde ANAMIB. Esta tarde lo vamos a tener aquí desde este momento hasta las 18:30, que es la hora en la que pensamos que terminará esta videoconferencia, a la cual vamos a diferenciar en dos partes. Una primera parte en la que él, Pablo, va a contarnos una serie de cuestiones y de pormenores en relación con las incidencias en la referencia a defensas de personas que sufren acoso o mobbing. Y una segunda parte en la que tendremos la oportunidad, todos los que queráis, de formularle preguntas, dudas, comentarios, en fin, establecer un debate. Os pediría que en esta primera parte, por favor, pues le dejáramos todos hablar, porque de esta manera podremos luego tener un debate más hilado en esa segunda parte y él tendrá también ocasión de expresarse con una mayor continuidad. Os he anulado a todos los micrófonos precisamente para evitar estas interrupciones, los ruidos de fondo que a veces perturban un poco este tipo de actividades. Y sí, también os comento que estamos grabando, como en otras ocasiones ya lo hemos hecho, la videoconferencia, pero se os respetará completamente vuestra imagen y vuestra imagen no será editada en ningún momento cuando finalmente preparemos el vídeo. De esta manera podremos utilizar también esta grabación para otros momentos con otras personas que no están presentes esta tarde con nosotros. De manera que sin más, Pablo, pues adelante, tienes encendido el micro, compruébalo por favor si eres tan amable y cuando quieras puedes empezar. Creo que sí, ¿me escucháis? Adelante, sí, se te escucha bien, adelante. Pues buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer que me hayáis invitado a intercambiar impresiones con vosotros a esta charla, que seguro va a ser provechosa para todos. Al hilo que comentaba Ricardo, de que siempre estaba a disposición de la asociación, verdaderamente es porque la asociación ANAMIB ha sido vanguardista y pionera, ya no solo en el ámbito autonómico balear, sino en el ámbito estatal. Ha sido una tabla de salvación para las personas que se encuentran inmersas en esta grave problemática que es el acoso, y por eso me veo en la obligación moral de participar y colaborar con humildad cada vez que se me requiere para ello, porque ya os digo que la asociación, ya no desde el punto de vista humanitario, sino que desde el punto de vista técnico tiene unas herramientas muy eficientes y eficaces para ayudar a todas las personas que se encuentran en la problemática del mobbing. Vale, bueno, por presentar la charla, yo voy a huir, porque nunca me ha gustado un estilo de charla o de conferencia es cátedra, por no aburrir y ser cansino, y voy a hacer una pequeña introducción, contextualización del problema, y luego me gustaría que entre todos trabajáramos la charla en sí, que interactuáramos y vuestras inquietudes, vuestras consideraciones las pusiéramos en común, y yo creo que va a ser más gratificante para todos. Bueno, en primer lugar,
definir técnicamente y desde el ámbito jurídico, porque hay diferentes acepciones, definiciones del acoso, desde la psicología, la medicina, la prevención de riesgos, el derecho. Desde el derecho se define por la jurisprudencia, por doctores en derecho como el juez Laoz, como la presión laboral tendenciosa que menoscaba al trabajador con el objetivo del hostigador o hostigadores, los perversos o moveadores, de que se autoabandone el puesto de trabajo por la persona hostigada, moveada. Esa sería la definición jurídica acuñada por la doctrina y la jurisprudencia jurídica. Por desglosar dicho concepto, la presión laboral, porque se despliega, ocurre en el ámbito laboral, si no estaríamos hablando de otras definiciones, de otras instituciones, por ejemplo, cuando se da en el ámbito educativo se define como bullying, cuando se da en el ámbito doméstico como maltrato familiar, y hay mucha coincidencia en todo este tipo de acoso, sea el ámbito donde se produzca. De hecho, por ejemplo, Marie-France Irigoyen, una de las gurús del moving, pues habla en diferentes monografías que ha redactado que el acoso se da en todos estos diferentes ámbitos y que presenta elementos comunes. Pues como os decía, dentro de la definición que había propuesto, es laboral porque se da en el ámbito del trabajo, de los centros de trabajo, en las organizaciones empresariales. Y es una presión por las estrategias perversas, la actitud que mantiene el maltratador, el acosador, o acosadores, en algunas circunstancias, en algunos casos, esa presión laboral tendenciosa se ejerce por una persona, con el protagonismo de una persona, o con el protagonismo al mismo nivel y potencia y fuerza de dos o varias personas. En otras ocasiones el protagonista se vale de una jauriga de colaboradores que bien pasiva o activamente ayudan al perverso, bien por miedo a también caer en la posición de moveado, de perjudicado, o bien por ganarse la simpatía del perverso, la creencia de que va a crecer más personal o profesionalmente, cuando lo cierto, verdad, es que es todo lo contrario. Pues decía que se le define dentro de esa definición, de ese concepto de acoso, permanece ese vocablo de presión porque las herramientas que utilizan los acosadores, los perversos, se pueden clasificar, catalogar como presión. Y, por ejemplo, utilizan pues el vacío, el no hacerte caso, el dejarte a un lado, el desprecio, la falta de respeto, ninguneándote frente a clientes, a proveedores, a compañeros, el vacío del puesto de trabajo en términos cuantitativos y cualitativos del trabajo encomendado, retirándote funciones y tareas, con lo que conlleva eso de detrimento en el trabajador, en la trabajadora. En otras ocasiones, pues es todo lo contrario, la sobre encomienda de trabajos para que te desborde y buscar el fracaso, un mal resultado
y poder subrayar frente a terceros de tu mala resultado, ¿vale? Por eso, dentro de lo que es la definición del acoso, encontramos ese vocablo de la presión. Presión que además va increciendo. Cuando un perverso, un acosador, pues piensa y decide acosar a una persona, que suele ser porque esa persona le molesta. También se habla en la literatura científica de aplicación, tanto de la psicología, del derecho, de la pedagogía, se habla del perfil de la víctima. Suelen ser personas muy brillantes, personas que provocan recelos, envidias, ¿vale? Entonces, cuando el perverso apunta su maldad hacia una persona que entiende que le va a hacer sombra, que le va a perjudicar en algún sentido, que puede provocar que le releguen de su puesto, versus a la persona a la que va a mover, pues empieza con pequeños gestos sutiles, y a partir de ahí, a medida de la respuesta del acosado, va a ir incrementando esa presión. Y ahí está el aguante de la persona que está siendo acosada. La jurisprudencia, cuando hay abogados que dicen, pues, ¿cómo es posible que en 2 meses ya haya sufrido acoso? Pues dice la jurisprudencia que una persona no aguanta igual la presión que otra. Y puede ser, por ejemplo, que un acosado aguante 2 años, 1 año, 4 o 5 años, esa gota malaya, otra de las definiciones que acuña la jurisprudencia de aplicación, aguante 4 o 5 años, y hay personas que aguanten 1 mes, 2, 4. Por eso yo no soy simpático ni comparto la definición jurídica de que para que se dé el acoso, el moving, tienen que haber pasado como mínimo 6 meses. Puede haber habido acoso y una persona haya sufrido mucho en un espacio de 2 meses, 3 meses, inferior a esos 6 meses. Entonces decía que el acosador empieza poco a poco, con baja intensidad, a acorralar a la víctima, al acosado. A medida que esta persona vaya respondiendo frente a ese acoso, esta persona perversa, manipuladora, pues va cambiando la forma del acoso en intensidad, en forma, en manera, se va ayudando de otras personas y la respuesta del acosado pues varía mucho, va en función de la fortaleza, de ese equilibrio, de esa madurez emocional. Por eso es importante, que es una de las leyendas, de los mensajes que suele mandar ANAMIP inteligentemente cuando se acerca a algún usuario afectado a la asociación, es que se busque apoyo, se busquen referentes para sentirse arropado, para entender, para buscar ese efecto espejo, para entender qué le está pasando a la persona y empezar a trazar estrategias de defensa. Y digo que es muy importante ese efecto espejo y que ayuden a entender qué está pasando, porque es tal la persuasión, la maldad, el ingenio maligno del acosador, del perverso, que muchas veces a la víctima le hace dudar si es él el que tiene la culpa. Lo que también, por analogía, en acciones terroristas,
se acuña también en la jurisprudencia y en la literatura científica de aplicación el concepto del síndrome de Estocolmo. El afectado, el acosado, llega a sentir el síndrome de Estocolmo, o sea que esa pendencia del acosador, y preguntarse si no será él el que está haciéndolo mal, y aplaudir a la persona que le está acosando. Pasa en los diferentes ámbitos que os he comentado al principio, incluso en los secuestradores, respecto de sus secuestrados, y se ha utilizado por la jurisprudencia y por la doctrina jurídica ese aspecto del síndrome de Estocolmo que le ocurre también a las personas movidas. Por eso decía que es muy importante que buscar una ropa, una tabla de salvación como Anamip para que te ayuden a entender qué te está ocurriendo. Ese sería el primer estadio que entiendo yo que hay que culminar para poder defenderse bien. Una vez que se es consciente de qué me está pasando, y que voy arropado ya con una entidad de prestigio y solvencia como Anamip, es ya ir trazando estrategias de defensa. Por ejemplo, a mí no me gustan, pero hay un canal, una herramienta de defensa de las personas acosadas, que son los protocolos de acoso que tienen positivado, establecido las empresas, sobre todo las medianas y grandes empresas. Para mí, que aparte no soy políticamente correcto, todo es una pantomima. El 95% de los sistemas de pura falacia y pura trampa. Las organizaciones están utilizando esa, entre comillas, herramienta de defensa de los empleados para buscar defensa del acosador, pasiva o activamente, y también defenderse frente a futuras demandas o querellas contra su propia entidad, contra la empresa. Por eso yo no soy amigo de activar los protocolos de acoso de las empresas. Y si se activa de la mano, en paralelo, con el testigo arropado por un letrado ducho en la materia del acoso. Y pedir incluso, yo lo he pedido para mi representado, de comparecer con el letrado cuando ha sido invitado a una entrevista de diagnóstico para que exponga qué le está pasando en el seno de la empresa, etcétera, etcétera. Hay otras herramientas, por ejemplo, de la inspección de trabajo, formular denuncias. También es aconsejable que sean redactadas las denuncias o bien por los técnicos de la asociación como Anamip o por letrados. También formular denuncias, en el caso de Baleares, la Dirección General de Salud, hay un servicio específico de riesgos psicosociales que atienden y acogen denuncias de personas que están siendo acosadas. Y luego ya las que manejo yo más, pues son las puras jurídicas, ¿no? Son pues interponer demandas en el seno de la jurisdicción laboral o denuncias, querellas en el seno de la jurisdicción penal. Yo siempre lo que hago que es en función de la pretensión de la persona acosada, pues establezco una estrategia en consonancia con esa pretensión. Desgraciadamente, a día de hoy, con la sensibilidad que tienen los diferentes actores que interactúan en la problemática del acoso, jueces, fiscales, abogados, médicos, psicólogos, yo entiendo todavía que no son comprendidas las personas que están sufriendo acoso, y desgraciadamente yo suelo aconsejar el salir de la empresa, porque es muy difícil. Yo sé que es la segunda victimización, encima que me están acosando, yo me tengo que ir, pero verdaderamente
permanecer en la empresa supone un calvario, que más tarde o temprano explota en términos de un estrés postraumático y reflejado en un cuadro ansioso, depresivo, reactivo a conflicto laboral. Por eso yo siempre recomiendo la salida de la empresa con todos los derechos que establece la ley y la jurisprudencia. Hay supuestos en los que no es posible o no es aconsejable en la salida de la empresa, por ejemplo, la función pública. Para personas que ostenten la condición de funcionario, pues no se va a ir de la administración pública. Un puesto que es permanente e indefinido, pues entonces habrá que trabajar otras estrategias como que cambien de puesto de trabajo al moveador o al acosado, etcétera, etcétera. Pero yo, en principio, siempre recomiendo salir de la empresa. Hay positivado en el Estatuto de los Trabajadores, en concreto en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, la posibilidad de resolver el contrato, de extinguir el contrato a instancias del trabajador, de la trabajadora. Ese artículo del Estatuto de los Trabajadores es numerus apertus. Hay una serie de ejemplos tasados en ese artículo, pero la jurisprudencia ha ido añadiendo circunstancias, casos, requisitos para poder extinguir un contrato de trabajo. Por ejemplo, pues el retraso continuado en el abono de salario fue una de las herramientas que utilizan los acosadores, el agotar económicamente al acosado, el impago de salario, de algún concepto de complemento salarial, son motivos para extinguir el contrato de trabajo, la vulneración de derechos fundamentales, como la dignidad, la falta, el incumplimiento grave y culpable en materia de prevención de riesgos laborales y salud. Por ejemplo, yo utilizo mucho porque la empresa no tenga establecido un plan de prevención de riesgos en materia psicosocial, o bien no haya vigilado la salud tal como establece la ley del trabajador. Entonces, eso son causas que se pueden alegar, vindicar a la hora de procurar extinguir el contrato de trabajo. Extinguir el contrato de trabajo con una indemnización aparejada al despido improcedente, como si de un despido improcedente se tratara, con la indemnización establecida en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, serían 45 días por año trabajado hasta la reforma de marzo del 2012, y a partir de la reforma de marzo del 2012, 33 días por año. E incluso acumulando la pretensión de indemnización por daño derivado de conculcación de derechos fundamentales. Es una de las herramientas jurídicas que suelo yo aconsejar y suelo utilizar en sede judicial. Ya para casos más graves, en el que el dolo no sea ya social, sino que sea penal, haya tal intencionalidad, tal menoscabo, tal consecuencia maligna en términos de dignidad y de salud física y psíquica a la persona, que se puede formular denuncia o querella en la jurisdicción penal. Hasta el punto que con la reforma del Código Penal del año 2015 se positivó en el artículo 172.2 del Código Penal, en concreto el moving. Es un delito, el moving. Y por ahí se puede articular una querella junto con la persecución de otros delitos. Ante un mismo hecho se pueden devengar delitos tales como el de moving, el de coacciones por moving, en el ámbito, serían unas coacciones desplegadas en el ámbito laboral. Pero también se puede formular una querella también por un delito de lesiones, porque presentes pues, esa patología que presentan tanto las personas acosadas, que he inventado anteriormente, ese cuadro ansioso depresivo reactivo, o bien
o físicas o patologías físicas, bien sean psicosomáticas, porque presentes una cervicalgia o erupciones cutáneas, por todo el proceso psicológico de ataques. También se puede formular la querella por delito contra los derechos de los trabajadores, de los positivados, los delitos positivados del artículo 311 del Código Penal y siguiente, por falta de medidas en materia de prevención de riesgos laborales, por menoscabo de la dignidad del trabajador, etcétera, etcétera. Eso serían herramientas de defensa frente a los acosadores. En principio, yo, por no cansaros mucho, y no sé si queréis que hablamos ahora, me dirijo ahora al moderador, a Ricardo, para ver si quiere que abramos y preguntéis, intercambiemos impresiones y hagamos esto más atractivo e incluso más provechoso, por si alguno está inmerso, no hace falta que lo diga, o que lo diga en genérico en un escenario, o tenga alguna inquietud sobre algún caso en concreto, en general, Ricardo. Yo creo que sí, Pablo, que va a ser, quizá vayamos a utilizar mejor el tiempo en provecho de todas las personas. Somos 31 personas, entonces estoy seguro que va a haber personas que necesiten resolver dudas a buen seguro. Yo os pediría a todos, para que yo intervenga lo menos posible, que sería lo ideal porque ganaremos tiempo, que tengáis todos los micrófonos cerrados y que vosotros mismos lo activéis cuando queráis intervenir. Voy a procurar ni siquiera tener que andar repartiendo la palabra, porque lo ideal es que esto fluya de una manera lo más natural posible. Solo si veo que si alguien lleva rato intentando intervenir y no lo consigue, intervendré para darle la palabra. Pero vamos a procurar que con un cierto orden y respeto pueda esto fluir de la mejor de las maneras. Para empezar el debate, si te parece, Pablo, te voy a formular yo la primera cuestión. Desde el punto de vista de la asociación siempre tenemos muy claro que lo primero es la persona y la salud de la persona. Por lo tanto, sabemos que cada parte que interviene en un proceso de ayuda lo hace desde un punto de vista diferente. Por eso nos interesa mucho saber, desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico y legal, cuál es el momento que consideras más oportuno en todo este conflicto para que se ponga en contacto una víctima con su abogado. Bueno, yo creo que una vez que se detecte que la persona está siendo acosada, que se dirija rápidamente, si no al abogado, a asociaciones como la vuestra, que estáis duchos en estos temas. Pero cuanto antes, mejor, para ir preconstituyendo pruebas y poder manejar la situación de forma que no se te vuelva en contra, porque es tal la perversión del acosador, que en ese increciendo que he comentado, que empiezan sutilmente, de baja intensidad, llega un momento que al final se pueden inventar como que ha bajado el rendimiento, que ha robado, que ha faltado el respeto a la dirección y volvérsete en contra y ser despedido de forma disciplinaria. Por eso, cuanto antes se establezca la estrategia de defensa, mejor. Y si se exterioriza toda la vivencia, todo lo que se está soportando y sufriendo, se exterioriza, se plasma en un documento y se registra en la Inspección de Trabajo, la Dirección General de Salud, en la propia empresa, en el juzgado, con un sello de entrada, se va a dejar a contrapié a la empresa. Luego no se va a poder inventar nada, porque luego suele pasar que hay quien aguanta, hay quien va a las asociaciones o al abogado y dice, bueno, se le explica qué debiera hacer, bueno, todavía no, por ese síndrome de Estocolmo que decía yo, bueno, todavía no, voy a esperar, y luego le llega una carta a lo mejor de sanción de despido, te vienen destrozaditos diciendo, ay, mire lo que me han hecho, y claro, ahora una vez que están sancionados y tal, dile tú a un juez, no, es que es porque me estaban haciendo muy. Sí, hombre, después de que le han despedido y usted ha hecho esto y esto, ahora resulta que le están haciendo muy. ¿Cómo lo ha dicho antes? Esto es lo que se llama la doctrina de los actos coetáneos. Por eso es importante exteriorizar, denunciar ese trato que estás recibiendo, porque no quedas a la empresa.
Ya luego no va a sancionarte diciendo trabaja muy mal y tal, porque entonces cuando dices tú, sí, hombre, ahora que yo he denunciado, he reivindicado mis derechos, ahora con un expediente inmaculado de 3 años, 10, 20, que nunca se me ha percibido, y ahora que yo reivindico la situación en la que me encuentro de acoso, ahora me sancionáis. Por eso yo aconsejo cuanto antes ir a un experto. Muy bien, pues abierto el debate, señores, lo dicho, con el mayor orden y concierto que podamos, por favor, adelante, de la manera más espontánea que seamos entre todos capaces de hacer. Venga, ¿quién continúa? Acordaros de abrir el micrófono primero, ¿eh? Hola, buenas tardes. Si no quiere hablar a nadie, puedo empezar yo. Adelante, tú, claro que sí, adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pablo. Yo ahora mismo estoy en esa situación. Yo llevo muchos años sufriendo el acoso de mi jefa, pero como que era algo intangible porque lo hacía de una forma muy bien hecha, ¿no? Y ahora pues se dan unas circunstancias excepcionales a raíz de que me han pedido que haga un informe ilegal para taparle el culo a los políticos de mi ayuntamiento. Como los políticos le han presionado mucho, pues ella ha perdido la forma y el último ataque fue el jueves pasado, que me insultó en una reunión de equipo a través de Zoom, se atrevió a grabarnos sin permiso, me ninguneó, me dijo que tenía que salir corriendo a cambiar un informe como si yo no fuera una trabajadora social, como si yo fuera la niña de los recados, vamos, que ni siquiera a una persona, la niña de recado se le trata así. Entonces, a partir de ahí yo me puse en contacto con la empresa y ya pues he visto que he hecho algo muy mal, ¿no? Porque a mí me llamó ayer lunes, la empresa mía no tiene riesgos laborales, lo tiene contratado a través de la empresa Quirón. Me llamó muy hábil este señor, muy rápido, yo quise reaccionar y decir que lo llamaba luego, pero no sé, pues yo creo que sí tengo el síndrome ese de Estocolmo, porque algunas veces yo hasta lo he pensado, yo llevo años en terapia, porque me cuesta trabajo asumir que yo esté sufriendo lo que estoy sufriendo. Entonces yo incluso había pensado en dejarlo, pero ahora ya voy escuchando las charlas, creo que lo mejor es actuar cuanto antes. Pero, por ejemplo, yo vivo en Córdoba. ¿Quién es un buen abogado en acoso laboral en Córdoba? Porque yo he tomado contacto con un abogado que es muy bueno, pero no entiende de eso. Es que me siento un poco como fue además antes del puente, pues esto ha sido una locura y más ahora en el estado que estamos. ¿A quién me dirijo? Porque puedo contratarlo a usted, por ejemplo, que está en Mallorca y me puede defender desde allí. Porque es que... Hoy en día con las nuevas tecnologías y además aplicadas al sistema judicial, verdaderamente te puede defender el abogado esté donde esté, ¿vale? Pues tan solo necesitarás de su presencia e incluso a veces se puede pedir la asistencia, la comparecencia a juicio de forma telemática por videoconferencia, o sea que puedes contar con el abogado que quieras, que esté en Bilbao, en Canarias o en Madrid. Por eso no te preocupes, lo que tienes que buscar una persona que sea sensible con tu problemática y que tenga conocimiento en relación a estos temas. Y lo que sí te aconsejo es que si dices que estás padeciendo desde hace mucho tiempo ese trato, que te pongas en defensa ya. Aparte, al final es que te sancionarán. Va a decir, no, usted se ha negado a hacer este informe y además ha bajado el rendimiento, ha faltado respeto y al final serás tú. No, sí lo estoy viendo. Sí, porque además es que me sentí totalmente... Entonces, bueno, pues es cuestión de que entonces se hable y porque yo sí veo, yo ahora psicológicamente estoy mejor, aunque parezca increíble porque yo sí he pasado el trastorno ese ansioso de estar, pero antes de que me diera de baja, que he estado de baja en marzo de este año, bueno, de este año, del año pasado, yo ya pierdo la fecha, pero yo no me he recuperado al 100%, yo he perdido una cantidad de capacidades mentales, pero increíble, claro. Además tengo una inseguridad porque se me olvidan las cosas y porque además pues siempre se encargan de remacharte que lo vas a hacer mal, ¿no? Por fuerte yo soy como un corcho que floto y no han podido conmigo también, pero sí. Hombre, está latente, las consecuencias, el daño, lo tienes ahí latente y más tarde o más temprano te saldrá, lo que llama
Los psicólogos, los psiquiatras, el estrés postraumático, más tarde o temprano te saldrá desgraciadamente. E incluso tú a lo mejor no eres ni consciente. Pero sí, yo sí. me pondría manos a la obra y me defendería. Sí. Pues sí. Vale, pues muchas gracias. Nada, hombre. Venga, el siguiente. ¿Quién quiere formular alguna duda o comentario? Adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy Lur y bueno, muchas gracias por estar todos y todas aquí. Y también pues eso, quería lanzar una duda, porque yo, por mi parte, creo que lo he hecho malamente con la última empresa en la que estuve, ¿no? Yo estaba con acoso laboral, incluso me apuntó a un sindicato, en el que dos compañeros que son abogados me intentaron, entre comillas, hacer razón de que no me fuera yo, pero digamos que ya el agobio era tal que tuve que tomar una decisión que fue renunciar al trabajo. Entonces, un segundo. Procura retirarte un poquito del micrófono porque me da la sensación de que se acopla un poquitillo. Adelante. Sí. ¿Ahora mejor? Sí. Ahora un poquito mejor, sí. Gracias, Ricardo. Entonces, la cosa está en que yo tengo una grabación de una grabación que interpretaron la directora y la subdirectora de la residencia donde yo trabajaba. Pero claro, yo no sé ahora que yo hice una renuncia de tema laboral, si tiene o no sentido 2 meses después que yo inicie o no inicie algún tipo de, digamos, de proceso de denuncia o no, porque ya el tema del moving, como yo he renunciado, ahí pienso yo, no lo sé, que perdería la credibilidad, pero sí que es verdad que tuve que tomar la opción de tener que irme porque mi salud estaba siendo gravemente dañada, ¿no? Y no me veía con la fuerza en ese momento de darme de baja, después tener que volver, y justo que ahora ha venido esto del COVID-19, por gracia, aunque no sé si me ha perjudicado económicamente, no estar allí. Porque si a mí me pilla todo esto con el confinamiento, teniendo que trabajar en la residencia, yo creo que me pego un tiro hablando feo. Entonces a mí lo que sí que es cierto que estoy teniendo una repercusión es que ahora me da pánico volver a trabajar. Estoy con una psicóloga que me asiste, pero claro, no sé qué hago. Salgo de la indefensión, lo denuncio, porque no es la primera vez que denuncio una empresa, pero sí es la primera vez que perdona la expresión grosera, que me joden tanto. Es alucinante cómo me ha dejado hecha polvo. Y ahora estoy, que yo necesito trabajar, porque vivo, respiro, como, me ducho, duermo, me visto. Eso no es negociable para mí, pero me da pánico. Pánico es miedo. No quiero volver ahí a ningún trabajo, porque ya me han hecho lo mismo, similar en varios. Bueno, no sé, ¿qué me aconsejas? Si hacerlo o no hacerlo, pero tengo esa grabación y claramente colaron una encuesta que en principio era anónima y me acusaron porque pedía un cambio de coordinación. Y está todo grabado. El agobio de media hora donde me estuvieron intentando desdecir y que yo, pues bueno, pues eso, que era mala persona. Cuando tú hablas y dices que renunciaste, ¿a qué te refieres? ¿Que has salido de la empresa? ¿Que has negociado una salida de la empresa de forma indemnizada o no? ¿Has abandonado voluntariamente la empresa? ¿Y has firmado algún tipo de documento? Sí, todo como conforme, como siempre. Lo que son los documentos, ya sabes tú, de si el finiquito, que si las nóminas, que si no sé qué, está todo con no conforme. Vale, mira, aun cuando haya firmado un finiquito, un documento de finiquito y liquidación, lo que dice la doctrina, la jurisprudencia respecto de los documentos de finiquito y liquidación es que se finiquita y se liquida por los conceptos que vienen tasados en ese documento. O sea, si te han puesto vacaciones, 200 euros, salario 13 días de trabajado, tanto, pues se está liquidando y saldando sobre esos conceptos. Y luego a pie de ese tipo de documentos suele venir una leyenda que dice, pues la trabajadora se siente saldada y finiquitada y renuncia a interponer cualquier tipo de demanda. Eso no quita como para que tú puedas demandar en reclamación de otra cuestión, que sería por daño derivado
Vale. de ese moving, ¿vale? O sea, Vale. que el que tú hayas firmado un finiquito y liquidación con la empresa no te coarta para que tú puedas emprender una acción nueva. Vale. Primero, desde el punto de vista de ese documento que has firmado. Y segundo, porque puede aflorarte una circunstancia que provoca y te asiste interponer esa demanda. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tú eres minera, y has estado trabajando 20 años en la mina, y te despides o te jubilas y a los 2 años te entra una silicosis, tú firmaste tu finiquito de liquidación conforme y a los 2 años te sale una silicosis, un proceso tumoral en los pulmones, lo que sea, por no haber tenido medidas en materia de prevención de riesgos laborales, pues no quiere decir que porque firmar hace 2 años un finiquito de liquidación no puedas poner una demanda, por Claro, algo que te ha sí. emergido. O sea, que Sí. si tú ahora, por ejemplo, te detecta tu médico de familia, tu psicólogo, tu psiquiatra, un cuadro ansioso, depresivo, reactivo a conflicto laboral, unívoco y con génesis en ese trato que has recibido, pues te asiste la posibilidad de interponer una demanda en sede laboral o en sede penal. Y por supuesto, entre otras pruebas, pues contarías con esa grabación. La grabación, por ilustraros un poquito, pues es una de las cosas que suele interesarte mucho en los clientes cuando llegan al despacho. Las grabaciones son legales siempre y cuando se esté grabando a las personas que están participando en la conversación. O sea, si vosotros estáis participando en esa conversación, la grabación es legal. Ahora, yo lo que no puedo hacer es grabar a 2 personas que están hablando en otro despacho y yo no estoy participando en esa grabación. Pero si yo estoy participando en la grabación, en la conversación, pues es legal. Y otro requisito más, y en síntesis, hablando coloquialmente, que establece tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional en abundante jurisprudencia, otro requisito para que la grabación sea legal, lo digo porque es una herramienta muy buena de defensa y que os aconsejo a todos los que estéis inmersos en un proceso de acoso, es luego la utilidad que se le dé a esa grabación. O sea, que no podéis ir a Sálvame de Luz, ¿me explico, no? O a la Isla de los Famosos con la grabación. Si la lleváis al juez, pues totalmente legal. Eso respecto de la grabación. Y en conclusión, no sé si te he respondido a tu inquietud, podrías plantearte la posibilidad de demandar o denunciar. Vale. Muchas gracias, Pablo, pero me has dado una buena idea de lo de Sálvame de Luz. Ya sé. Bueno, que va a vender la cinta, va a vender la cinta. Creo que me voy a vender, diablo. Bueno. Gracias, muy amable. Yo me iría mejor a la Isla de las Tentaciones esta, que hay un buen mar, más que a Sálvame de Luz, me iba a la isla un par de meses. Creo que mi compañero te quería consultar. Gracias, De nada, hombre. Bien, de nada, bien expuesto, bien expuesta tu situación. Mira, en primer lugar, respecto de la conclusión o la aseveración que decías de que no te pueden echar, eso no es del todo cierto. Yo supongo que tú prestando servicios para el sistema público de salud, no sé si serás estatutario. ¿Eres personal estatutario? ¿O eres personal laboral? ¿O funcionario? ¿Qué personal eres? ¿Eres funcionario? Bueno, pues tú debes de saber que el Estatuto Básico del Empleado Público establece cuáles son las formas de perder la condición de funcionario. La jubilación, la incapacidad permanente absoluta, gran invalidez y en la sanción. O sea, que eso que te han comentado que no te pueden echar, no es cierto. Te pueden echar incoándote un expediente falaz y tendencioso, sancionador, ¿vale? Luego, respecto a lo que comentaba, que te habían aconsejado, que darte de baja, eso, claro, es la segunda victimización, tenerme que coger de baja y yo no poder desplegar mi trabajo, enriquecerme profesionalmente, trabajar, ¿vale? Pues, claro, es algo pernicioso.
lo que comentabas tú, que podías luchar, que la baja, que no te salía el vocablo, que fuese de contingencia profesional, o sea que la causa de la incapacidad temporal trae consecuencias de cómo están las circunstancias en las que prestas servicio, que es lo que te ha provocado esa baja. Podrías luchar que esa baja se te reconociera como contingencia profesional, que te serviría como munición para una demanda, una denuncia que pusieras, ¿vale? Porque ya demostraría que una de las consecuencias de ese maltrato en términos de salud, pues no hay duda de que es por razón del trabajo, porque la contingencia es profesional. O sea, que ese daño que tú presentas en tu salud, pues no naciste con él, sino que te lo han provocado en la empresa. Luego, lo que comentabas tú, que habías recibido apoyo, pues eso es muy enriquecedor desde el punto de vista humano y luego también como herramienta de defensa. Pues eso, la verdad que te hayan mostrado apoyo a través de la concentración, primero demuestra que eres muy valioso desde el punto de vista profesional y personal, porque no cualquiera va todos los días o una vez por semana, una vez al mes, a apoyar a alguien que no se lo merezca. Eso es muy plausible en tu caso y debieras de coger ese testigo, ese apoyo que te han dado para plasmarlo en esa denuncia o en esa demanda, porque es demoledor, ¿vale? Y luego que te protege, además. Desde ANAMIB yo quiero recordar que también se han hecho en alguna ocasión puntual algún tipo de concentración en apoyo de algún afectado y asociado de la entidad, y suelen ser herramientas muy poderosas y potentes, porque el maltratador se noquea y aquellos que lo están protegiendo por activa o por pasiva también se ponen alerta diciendo, bueno, está trascendiendo a tercero, ojo, ¿vale? Y respecto de reaccionar, pues yo creo que sí, que tendrías que reaccionar, encauzar algún tipo de acción judicial para protegerte y además para buscar un reproche, ya sea laboral, social, laboral o penal, frente a ese acosador. Es cierto, tú has dicho una cosa que yo suelo también manejar mucho, cuando te cambio impresiones con compañeros, con fiscales, con médicos forenses, con peritos, que una demanda en puridad, que pivote, que se centre en el aspecto de acoso, son difíciles, porque el acoso es algo etéreo, intangible, más las argucias que utiliza el perverso, el maltratador, a la hora de acosar, son invisibles, suelen ser personas pues muy manipuladoras, perversas, que utilizan ese lenguaje paradójico, que te están diciendo una cosa de forma verbal, que a vista de terceros parece que te está incluso adulando, reconociendo, y verdaderamente lo va acompañado de un lenguaje no verbal corporal, asesino. Entonces, yo no soy amigo de, cuando formulo demandas, denuncias o querellas, de que pivote, de que gire todo en relación al acoso, porque es difícil de buscar pruebas para demostrar esa actitud hostigadora. Yo lo suelo objetivar. Por ejemplo, pues yo voy a presentar una demanda de reclamación de cantidad por daño derivado, por ejemplo, pues de mala política en materia de prevención de riesgos laborales y salud. Mire usted, yo presento una baja de larga duración y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la 31/95, establece que ante una baja de larga duración la empresa debe de abrir una investigación. No se ha abierto. Pues ahí hay ya una conducta inadecuada de la empresa. Y además, como quiera que mi baja era de naturaleza psicosocial, pues no se ha evaluado o reevaluado en su caso, si no hay plan de prevención de riesgos laborales,
en su vertiente psicosocial, no se ha hecho eso tampoco. Pues otro incumplimiento que me ha provocado daño. Además, tengo derecho a una revisión médica anual, y no se me ha hecho, o se me ha hecho, como conoce la jurisprudencia, de esta estereotipada. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Estás muy bien? Firma aquí, adiós. Venga, ¿te encuentras bien? Sí, adiós. Vale. Entonces lo suelo objetivar así, de esa forma. O, por ejemplo, me han quitado este concepto salarial y a los otros no. Y además se dan las circunstancias para que se devengue ese concepto salarial, que es algo objetivo, mire, se lo demuestro con las nóminas. O bien me han cambiado de puesto, yo estaba asignado aquí y ahora me han cambiado a ese otro sitio. Pero huyo de hablar de acoso en general, porque acoso en general, ya incluso a quien le va a llegar la denuncia, la querella, ya como que se echa para atrás, desgraciadamente. Comparto tu idea. No, pues mira, ante ese pensamiento, ¿vale? Esto de que el libre albedrío, eso no existe. Ni en el ámbito privado y menos en el ámbito público, porque eso tiene hasta traducción penal, eso es prevaricación. El que a sabiendas de su injusticia haga algo ilegal, puede ser hasta prevaricación. Esto no consiste en que al libre albedrío y arbitrio del coordinador del entorno. Pues ahí tienes una prueba demoledora. Antes lo cobraba y cuando llega esta persona no lo cobro. Luego hay otras circunstancias que comentaba y decía, claro, yo no sé qué es lo que cobran el resto. Hay una herramienta en las leyes que son las diligencias preliminares, que tú puedes instar una demanda que se llama de diligencias preliminares, en tu caso, al ser funcionario en sede contencioso administrativa, para que la empresa aporte al juzgado toda la documentación necesaria para tú preparar una demanda. Tú podrías presentar una demanda de diligencias preliminares diciendo al juez, quiero preparar una eventual demanda contra una persona física y o jurídica, mi empresa, y quiero que requiera a la empresa para que aporte las nóminas de todas estas personas o los documentos que sean. Bien, vamos a, si os parece, a seguir dando paso a otras personas que están solicitando la palabra. No sé cómo dirigirme a ti. Hay uno de vosotros que tiene como indicativo usuario y al no poner el nombre de pila no sé cómo dirigirte. Antes me has pedido la palabra, pero no sé cómo llamarte porque no nos conocemos. No. Sí, soy Juana. Es que estaba con el trabajo y me he conectado rápidamente. Y no... Muy bien, Juana. Pues nada, adelante. Ya te renombro yo por aquí. Plantea tu duda, Pablo, si te parece. Sí, mira, bueno, yo resulta que estuve un tiempo de baja por tema también laboral y bueno, resumiendo un poco, me volví a reincorporar porque el equipo directivo en aquel momento estaba de baja, uno por maternidad y el otro por paternidad. Y bueno, empecé y poco más o menos la cosa iba bien hasta el momento del confinamiento y que ha vuelto un miembro del equipo directivo. Entonces, desde este momento veo que la cosa ha cambiado por parte de mi coordinadora. Y bueno, en principio, claro, yo ahora ya no sé en qué punto tengo que ponerme ya en marcha, o es que ya no sé qué hacer porque esta persona es muy sutil, ya está poniendo correos diciendo y comunicando al equipo directivo cosas que yo no he dicho. Después también lo que noto es que se me pide un trabajo a principio del confinamiento, después se me cambia a uno totalmente diferente y que yo nunca había hecho en 27 años que llevo en esta escuela, es una escuela, y claro, y después en una reunión se me pide que yo exponga el trabajo del principio, que había hecho al principio, pero no lo del principio de todo, sino vendría a ser asumir lo que es la coordinación del trabajo del principio con otros profesores, más el otro trabajo que me han puesto. Entonces yo ya me quedé, no sé si se entiende bien lo que digo,
ya me quedé diciendo, mira, me vais a volver loca, yo, si primero me decís que haga esto, yo hago esto, me coordino con los profesores, después me decís, deja esto y harás esto. Y cuando hago esto, en la siguiente reunión me decís, tienes que decirme que también que cuentes lo que lo que hacías al principio y el seguimiento. Entonces, ya no sé, es que ya no sé qué hacer. Mira, lo que estás exponiendo es una de las herramientas de acoso del acosador, que es el ninguneo. Es decir, haz esto, cuando lo haces, no te he mandado esto, o ahora no hagas esto, ahora haz esto otro, no te había mandado eso. Es el ninguneo, que eso desconcierta mucho profesional y personalmente. Entonces, al igual que al resto de compañeros que han exteriorizado la problemática en la que se encuentran, debieras de establecer ya tu estrategia de defensa, porque irá increciendo. Sí, he hablado, es que ahora he llegado justo por esto, cuando me he conectado y he hablado con los propietarios, porque es una escuela concertada. Y justo me he conectado porque acababa de hablar con ellos, me han dicho que tenga paciencia, que queda muy poco y que van a tomar medidas de cara al curso que viene. Lo que pasa que yo ya llego, pues, cada vez que tenemos reunión, pues acabo llorando. ¿Ves? Eso, por ejemplo, con respecto a tu decisión o a otros abogados, yo no suelo utilizar ese modus operandi de exteriorizar la problemática de forma verbal, porque a lo mejor levantan la liebre y te preparan pues una estrategia de contradefensa para ir a por ti. Yo soy más partícipe a los propietarios haberles enviado un mail exponiendo toda la problemática y que conste el día y la hora que tú le estableces esa queja. Porque a lo mejor ellos te dicen, bueno, no te preocupes, aguanta, tal y cual, y ahora el curso que viene, de repente te viene una carta de despido, por lo que sea. Bueno, tenemos dos peticiones con la mano levantada. A veces existen intereses cruzados en los procesos de acoso de mobbing, como bien conoce Pablo, y esto dificulta el poder encontrar apoyos todavía más dentro de lo difícil que ya es de por sí. Tenemos 8 minutos para terminar y tenemos varias peticiones de mano. Si sois capaces de hacer unas formulaciones telegráficas, pues podemos dar paso. Estaría primero Enrique, después Esperanza, después Lisbeth y después una compañera que no tiene su nombre, aparece como Realme 5. Vamos a empezar por Enrique, por favor, lo más rápidamente que puedas, Enrique. Enciende el micro, Enrique, por favor. Tipo telegrama. Ahora, ya puedes hablar. Sí. Pues quería preguntar sobre si se pueden emprender acciones judiciales ante este parón, porque sé que se ha parado, por el coronavirus se ha parado la acción judicial. Entonces se puede poner ante el penal o también ante los juzgados de primera instancia por vulneración de derechos. Esa es una pregunta. Luego también otra pregunta es si habiendo cobrado por sentencia judicial 7 años después, por un año de salario, si eso que me han pagado 7 años después, por haber ganado una sentencia judicial, si eso lo tengo que declarar en la declaración de Hacienda. Esa es la segunda pregunta. Y luego una tercera pregunta es si se puede mantener por mis acosadores una medida cautelar de 10 metros de alejamiento por una persona durante más de 4 años. Eso son las 3 preguntas para Pablo. Vale. Venga. Bueno, mira, en relación a tu primera cuestión, si por causa del estado de alarma derivada de la pandemia COVID-19, si se puede interponer
algún tipo de acción judicial? Pues sí. En general se ha dispuesto por el gobierno una suspensión del sistema judicial, salvo excepciones de procesos y procedimientos que son hábiles. Por ejemplo, Vale. pues en materia de vulneración de derechos fundamentales en todos los órdenes, tanto en el contencioso administrativo del artículo 114 de la Ley Reguladora Judicial Proceso Administrativo es hábil, el de vulneración de derechos fundamentales del artículo 171 de la Ley Reguladora Judicial Social también es hábil, ese tipo de demandas, etcétera, etcétera. O sea que hay acciones que, aun estando en la situación que nos encontramos de excepcionalidad, el sistema judicial es hábil. En relación al IRPF, yo no veo muy relacionado con el acoso, pero bueno, ya que estamos aquí, con eso te ahorras el asesor, irte al asesor fiscal. Si la sentencia que has ganado hace 7 años es el concepto salarios, sí que tributa, sí que tributa, no está exento de tributación. Cosa diferente es si fuese una indemnización por despido. Entonces, el artículo 7 de la ley de IRPF te establece que son unos emolumentos que no hay que tributar, siempre y cuando no supere los 180.000 euros. En relación a tu tercera cuestión, si se puede disponer una orden de alejamiento, pues se puede disponer una orden de alejamiento, si, siempre y cuando vaya acompañada de una resolución judicial motivada, tanto laboral como penal. Podría solicitar pues esa medida. Pues espera, ¿quién es Pablo? Bueno, según mi madre, una persona testaruda y un ceporro y un cabezón. Según mi madre. Y luego profesionalmente soy abogado, y muy sensible con la problemática en la que estamos ahora inmersos y charlando sobre ella. Pues, el acoso pues siempre ha sido para mí pues algo muy atractivo porque soy empático y asertivo con las personas que lo sufren. Ese es Pablo. Y respecto de que comentabas, hombre, que voy al psicólogo, al de prevención y me coge la mano. Bueno, este tipo de problema es multidisciplinar. Pues hay diferentes profesionales que interactúan en la problemática del acoso. Y es bueno que contéis con todos los profesionales. Pues el psiquiatra, el psicólogo, el preventista, los técnicos de la asociación como ANAMIB, el abogado, no solo desde el punto de vista legal. Y la recomendación que he hecho al resto de compañeros y compañeras, yo creo que ante una situación de acoso, pues hay que armarse de valor con apoyos e intentar resolver la contienda y protegerse e interponer las acciones que más adecuadas, estableciendo previamente una estrategia jurídica coherente en función de las pretensiones que tengan, no hacer parches, parchear, sino decir qué pretensión tengo, qué quiero hacer, pues todas las acciones que haga vayan tendentes a esa estrategia que diseñe. Pablo, si te parece, y por anticiparnos a que pueda haber también alguna otra persona interesada, pues puedes dejar aquí en el chat o bien tu correo electrónico o bien tu teléfono para que aquellos que puedan sentirse interesados en contactar directa y personalmente contigo lo hagan. Encantado. Pues pasamos ahora a Lisbeth, que era la siguiente. Ya estamos fuera de tiempo, o sea que la rapidez es todavía incluso si cabe más necesaria. Adelante, Lisbeth. Voy a volver a darte el micro. Adelante. Elena Gría. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Sí. Mira, voy a ser muy breve. Yo estoy ahora mismo en una demanda. He hablado de una demanda a la empresa con un abogado. A mí, pues lo que has comentado antes, me trasladaron todos los argumentos, pues fueron un copia y pega de un Excel. Y lo que se solicitó fue la anulación de la decisión, pero lo que comentabas
yo tenía que cobrar una comisión en febrero que se me viene pagando hace 4 años atrás y justamente este año no. Me he enterado por otros compañeros que al equipo directivo sí que se lo han pagado, pero a mi compañera que también ha padecido acoso laboral y a mí, no. Entonces mi pregunta es, ¿yo puedo presentar una ampliación de denuncia, de demanda y solicitar aparte la extinción del contrato? A ver, yo entiendo, creo que lo que me estás diciendo es que te hicieron una modificación sustancial de condiciones de trabajo, te cambiaron de puesto de trabajo. Me trasladaron a otro sitio, pero los argumentos no tenían ningún tipo de fundamento. ¿Y tú qué demanda ha puesto tu abogado? ¿De modificación sustancial de condiciones de trabajo? Y también por represalias, porque fui testigo de la compañera que sufrió también el acoso. O sea, yo fui ¿Recuerdas si el cauce procesal es el de modificación sustancial de condiciones de trabajo o no? No lo sabes. No lo recuerdo ahora mismo, porque también la memoria, lo que muchas veces comentan los compañeros. Bueno, ante una situación como la que te encuentras tú, pudieras haber interpuesto una demanda ex artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores por modificación sustancial de condiciones de trabajo y acumuladamente puedes, la pretensión principal de que se entienda injustificada ese traslado y luego acumular una reclamación de cantidad por daño, de la retirada de ese plus, de ese monumento económico que tenías. Y también podrías haber interpuesto una demanda al amparo del artículo que comentaba al inicio de la charla, al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, por modificación sustancial de condiciones de trabajo que menoscaban la dignidad de la trabajadora. Es una causa que está aparte prevista, tipificada en ese artículo 50. Y haber extinguido el contrato de trabajo solicitando una indemnización como si de un despido improcedente se tratara, es más una reclamación de cantidad por daño, por vulneración de derecho fundamental a no ser discriminada desde el punto de vista salarial. ¿Se puede solicitar una ampliación en este momento? Porque claro, la comisión... Si no me dices qué tipo de demanda has puesto, la verdad que no sé, es mejor que se lo consulte a tu abogado, porque no sé qué tipo de demanda has puesto. Vale, pues lo tendré en cuenta, gracias. Pero vamos, en principio, todas las leyes procesales, las leyes rituarias, está la institución, la posibilidad de la ampliación y la aclaración de la demanda. Siempre y cuando no se caiga en lo que se llama la variación sustancial. O sea, que ves un giro copernicano a la demanda y la trastoques de tal forma que no tenga nada que ver con lo que pusiste ab initio. Pues mira, ante una situación, tú estás en situación de incapacidad temporal, la ley establece un máximo, en principio, de duración de incapacidad temporal de 365 días, ¿vale? Prorrogable a otros 180 días. Durante todo ese tiempo máximo que hay, pues te puede requerir la inspección médica para evaluarte, para ver si pues te dan el alta, ¿vale? Porque entienden que o bien estás curada o bien porque sigas de incapacidad temporal no te vas a curar, ¿vale? También tu médico, tu facultativo que te esté dando las bajas, también puede ser él el que te dé el alta, ¿vale? La incapacidad temporal, si te ven que tu cuadro clínico residual, que es el conjunto de patologías y sintomatologías que presentas, no va a desaparecer, entonces puede ser que te den el alta con propuesta de incapacidad permanente, ¿vale? Te derivarían entonces al equipo de valoraciones de incapacidades, al EBI, que es un organismo adscrito al INS, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, para que te viera el tribunal médico y sopesara si eres merecedora de una prestación por incapacidad permanente en alguna de sus 4 grados, parcial, total para tu profesión habitual,
absoluta o gran invalidez. Respecto de tu inquietud, si te llama tanto el EBI o la inspección médica, no podrás entrar acompañada de nadie. Los médicos siempre te dicen que entres sola, ¿vale? Y luego te convendría, cómo no, solicitar que la contingencia de esa baja que está padeciendo se declarara como profesional. Tendrías que instar un procedimiento que está previsto en la ley reguladora de la jurisdicción social en materia de cambio de contingencia, que se llama. Yo te aconsejo que inicie ese procedimiento. Pero también no en aislado, sino plantearte una estrategia, porque para tan solo tener esa declaración de que la baja de naturaleza profesional, pues no te gastes el dinero, el abogado. Ahora, si tú me dices, no, mira, mi pretensión es pedir pues, una reclamación de cantidad por daños y perjuicios, y además, pues, estoy muy mal y solicitar también una incapacidad permanente, pues oye, pues sí, pues lucha la contingencia profesional, pues te va a ayudar en la demanda de reclamación de cantidad por daño, y además también pues vas a tener mayores prestaciones, la prestación económica de la incapacidad permanente va a ser más alta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien, pues hemos terminado con las peticiones de intervención, y aunque nos hemos pasado un pelín de la hora, creo que ha merecido la pena porque hemos podido hablar de cosas que os interesan a todos vosotros y que gracias a Pablo pues hemos podido esclarecer. Muchas gracias te damos, Pablo, porque esta intervención nos permite profundizar en el siempre conflictivo mundo de las leyes, y desde luego, como estoy seguro que quedan muchas incógnitas y muchos interrogantes pendientes, si te dejas, en un futuro pues te volveremos a tirar el anzuelo con la caña para ver si te podemos repescar para una futura intervención parecida a esta, en la que en un formato como el que estamos llevando ahora a cabo, que ya sabéis no es el formato habitual de los grupos de ayuda mutua, que suelen ser más pequeños en cuanto a participantes y más íntimos, por decirlo de alguna manera, más restringidos a las problemáticas personales. Pero, sin embargo, con este motivo de confinamiento le hemos dado este aire más abierto, más específico, con colaboraciones concretas como la de Pablo hoy, como la de otro compañero la semana pasada, Ramón Ribalta. Y bueno, quién sabe si quizá puede ser un buen precedente para en un futuro pues ir programando otro tipo de reuniones como con este perfil nuevo que se está acreditando como útil, ¿no? Pablo, si quieres comentar algo ya para despedirnos y ya cerramos la sesión. Yo también agradeceros a vosotros, en primer lugar, porque me he retroalimentado con vosotros y me enriquece mucho tratar con personas, aprendo mucho, desde el punto de vista humano y profesional, me sirve para ello, y aun cuando haya pasado de la hora prevista, a mí me ha venido muy bien porque había quedado con mi suegra a las 6, o sea que ya no tengo que ir, pero me ha venido de maravilla, y a vuestra disposición, para cuando me necesitéis, pues contar conmigo. Un abrazo para todos y todas. Perdón, Pablo, ¿puedes darnos tu teléfono? El teléfono, pues mira... El número de teléfono. El teléfono, mira, es 971 sí. 72 57 91. Estupendo. Vale. Gracias. Pues nada, un placer haberos conocido. Muy bien, pues con toda vuestra energía puesta en común, que es algo que ya tenemos un poco como especialidad en esta actividad de grupo de ayuda mutua, el poner todo el interés en común para beneficio de todos y cada uno de los componentes de estos grupos, pues nada, os damos las gracias por hacer lo posible, por hacer una vez más, en una ocasión más, posible el que entre todos podamos ayudarnos, entendernos, comprendernos y progresar un poquito más cada día en salir de este grave problema en el que la vida ha tenido a bien colocarnos. ¿De acuerdo? Así que con esto terminamos. Buenas tardes y hasta la próxima ocasión. Un fuerte abrazo. Gracias. Adiós, gracias. Bueno. Lo procuraremos, lo procuraremos. Hasta luego. Muchas gracias, un saludo. Un saludo a todos.
Gracias. Adiós y un saludo a todos. Gracias a todos.